Buenos días, buenos días. Bendiciones en el nombre de Jesús. Hace tiempo que no hablo de esto. Y creí buena idea. Creí que era algo que debo decir, porque siguen hablando lo mismo, siguen tratando de enseñar las mismas cosas. Esto, por ejemplo, esto del día de reposo, que es el tema de hoy. El tema de hoy es: ¿hay que guardar o no el día de reposo? ¿Tiene la iglesia que guardar o no el día de reposo en estos tiempos? Y pues hace mucho que no hablaba de esto, pero creo que lo voy a hacer ahora, porque no hay manera de que uno pueda quedarse callado. En este caso yo, por lo tanto, después de saber qué es lo que dice la Escritura, porque es que, como dicen por ahí, eso de que el dicho ese de quemarse las pestañas, desde el día que yo nací de nuevo y experimenté la presencia de Dios en mi vida, yo le llamo psicosis bíblica, psicosis de la Biblia. ¿Qué quiere decir esto? Lo que estoy tratando de que entiendan es que he estudiado y me gusta mucho la Biblia, me gusta mucho las Escrituras, y soy un hijo de Dios, y es mi deber llenarme de las Escrituras, llenarme del conocimiento de las mismas y transmitir el conocimiento que Dios me ha dado para que otros también puedan así hacer lo mismo y decidan hacer lo mismo. Por ejemplo, comenzando con este tema del día de reposo, Deuteronomio 5:15 es una escritura reveladora con respecto a esto. Allí Dios le dice a Israel, cuando ya habiéndolos ya sacado de Egipto, les dice: acuérdate que fuiste siervo en tierra de Egipto, y que Jehová tu Dios te sacó de allá con mano fuerte y brazo extendido. Por lo cual, escribo yo aquí con letras mayúsculas todas, por lo cual, ¿por qué cosa es lo que significa por lo cual? Porque por causa de que Jehová te sacó de Egipto con mano fuerte y brazo extendido, porque fuiste siervo en aquella tierra. Por lo cual, por eso, Jehová tu Dios te ha mandado que guardes el día de reposo. Estas palabras son dirigidas a Israel. Israel estuvo y fue esclavo en tierra de Egipto. Hay gente que, para justificar estar guardando 24 horas de un día, de una semana, en estos días, como iglesia supuestamente que dicen ser, para justificar el guardar ese día, que no hay necesidad ninguna, ya veremos que no hay necesidad. Entonces espiritualizan la cuestión o escogen esta escritura que acabo de leer, de Deuteronomio 5:15, y empiezan a darle un significado espiritual o figurado, un sentido figurado. Y entonces dicen que todos aunque sea una vez en la vida, y que todos de forma definitiva hemos estado y hemos tenido nuestro Egipto y hemos experimentado nuestro propio Egipto y todo eso. Pero aquí la cuestión no es si uno ha experimentado su propio Egipto o no, ¿ok? Porque a fin de cuentas entonces toda la raza ha sido esclava de pecado hasta el momento en que Cristo ha llegado a la vida de los que ha llegado, de aquellos a los que ha llegado. Que Cristo es la libertad, conoceréis la verdad, que Cristo es la verdad, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres, dice el mismo Señor en el Evangelio de Juan. Entonces, esta escritura, como quiera que lo quieran poner, que deseen ponerlo, esta escritura está dirigida al pueblo de Israel de forma específica.
no hay forma de que esto se le pueda aplicar a la iglesia. Primero que la iglesia no está por todo esto. La iglesia no está por todo esto. La iglesia, que aquí le faltan miles de años a la iglesia en este momento que se dice esto, que Dios le dice esto al pueblo de Israel. Faltan miles de años para que la iglesia se surja. ¿Ok? En Hechos 16, 23 aparece la primera referencia a un mandamiento directo de guardar este día. Pero sigue siendo en el mismo desierto palabras dirigidas al pueblo de Israel, donde les dice, Moisés les dice, esto es lo que os ha dicho Jehová, mañana es el santo día de reposo, el reposo consagrado a Jehová. Lo que habéis de cocer, cocedlo hoy, y lo que habéis de cocinar, cocinarlo, y todo lo que os sobre, guardarlo para mañana. Verso 25 de Éxodo 16. El verso 25 dice, 6 días los recogeréis, mas el séptimo día es día de reposo, en él no se hallará. Estas son las primeras menciones del día de reposo en las Escrituras. Verso 29. Mirad que Jehová os dio el día de reposo y por eso en el sexto día os da pan para 2 días. Estaréis pues cada uno en su lugar y nadie salga de él en el séptimo día. Todos estos son mandamientos, recomendaciones y órdenes al pueblo de Israel, a los judíos. ¿Ok? A los judíos. Estos videos van a ser videos breves. Voy a ir ahora a llevarlos. Estas son las escrituras que les dije, que señalan directamente a Israel como recipiente de esta orden o de este mandamiento de guardar este día de reposo. A la iglesia no se le manda esto en ninguna manera. No hay una señal. Hay muchas escrituras más de las que, aparte de las que voy a dar ahora, del Nuevo Testamento, donde se pudiera buscar por todo el Nuevo Testamento. Las escrituras que mencionan el día de reposo en el Nuevo Testamento no tienen absolutamente nada que ver con un mandamiento dado a la iglesia para que guarde este día, así como lo hicieron los judíos o como estaban supuestos a hacerlo. Entonces, yo escribo aquí escrituras usadas para decir que los primeros cristianos guardaban el día de reposo. Estas son escrituras que usan del Nuevo Testamento gente como por ejemplo los adventistas del séptimo día, que son los que, porque los judíos guardan el día, pero ellos son los que tienen que guardarlo como venimos viendo, pero ellos no hacen énfasis en decirle a los cristianos, a usar el Nuevo Testamento de los cristianos para decirles que hay esta escritura habla y que significa que hay que guardarlo y que si lo está mencionando, y no. Pero los adventistas del séptimo día sí, ellos dicen ser siervos de Jesucristo y ser parte de la iglesia, o ser más bien la iglesia de Cristo, y enseñan con estas escrituras, quieren dar a entender a la gente, quieren agarrar a la gente de ignorantes, hacerlos sentirse como ignorantes, o creen que la gente es ignorante hasta el punto de no darse cuenta de que estas escrituras, cuando uno las lee y uno sabe leer y lee correctamente atrás y adelante, primero y después de las escrituras que están citando, uno sabe si es un lector. Uno se da cuenta si lo que están diciendo y la opinión que están dando y la explicación que están dando es válida, si se puede aplicar a las citas que dan. Pero aquí ninguna de las citas que ellos usan, ninguna. Entonces estas escrituras que dije que son las que más bien usan, por mis experiencias, mis discusiones con estas personas, mis argumentos, o sea, los momentos en que he tenido mis discrepancias, estas son las escrituras. Hechos 13:5 en el Nuevo Testamento dice: y llegados a Salamina anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. ¿Okay? El número 14, Hechos 13:14, llegaron a Antioquía de Pisidia y entraron en la sinagoga un día de reposo y se sentaron. Esta escritura, como dicen que Pablo y Silas y estas personas que andaban con Pablo entraron en el día de reposo y se sentaron, ya, en un día de reposo y se sentaron en la sinagoga,
Pues que ya, por eso es que ellos estaban guardando la ley y guardando el sábado, porque entraron allí en el día de reposo. Pero eso, el hecho de que el día de reposo, esa frase esté establecida y escrita allí, y se menciona el día de reposo, no quiere decir de que esta gente estaban guardando esto, ¿ok? Desde el 15 en adelante, desde el verso 15, en Hechos 15:5, dice, pero algunos de las sectas de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo que era necesario circuncidarles y mandarles que guardaran la ley de Moisés. Pero fíjense que estos son gente que están en contra de Pablo, en contra de Silas, de Bernabé, de Pedro, de Santiago o Jacobo, que estaba allí, ¿ok? Que eran considerados, Juan, que eran considerados columnas de la iglesia según la misma escritura. Entonces, en este momento, cuando se terminan estas personas de entrometerse y tratar de hacer que los gentiles, el pueblo que se estaba convirtiendo a Cristo, no judío, esta gente llegaron diciendo que era necesario circuncidarlos y mandarles que guardaran la ley de Moisés. Pero dice aquí que Pedro explica que Dios no hizo diferencia entre judío y gentil al salvar a estos últimos, ¿ok? Y Pedro en cierto momento allí, en el verso 10 del capítulo 15 de los Hechos, les dice directamente, les pregunta, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nosotros ni nuestros padres hemos podido llevar? Ya Pedro está diciendo, está confesando allí que no había nadie conocido entre toda la gente en las sinagogas y los sumos sacerdotes y toda aquella gente que hubieran podido llegar a cumplir la ley a cabalidad. Entonces, si esto es así, si Pedro les dice esto directamente y confiesa que ni ellos ni sus padres, cuando dice ni nuestros padres ni nosotros, está hablando de Jacob, de las 12 tribus, está hablando de toda esa gente, ¿ok? Porque Abraham no vivió bajo ley, ¿ok? Bajo la ley de Dios directa, fue lo que vivió Abraham. Pero la ley de Moisés, así como tal, no la conocieron nada más que los padres, las 12 tribus los 12 hijos de Israel, ahí en Egipto. Y si eso no fue ni en Egipto, porque tuvieron que salir, ¿ok? Cuando fueron libertados. Y en el desierto es que se le dan la ley. La ley es escrita, Moisés la escribe y se le da. Entonces, no hay razón ninguna para andar predicando y enseñando de que el día de reposo sea algo que la iglesia tenga que ver con eso. Hay ciertas escrituras, por ejemplo, voy a citarles de memoria, Romanos capítulo 13, versos del 8 al 10, donde Pablo está hablando y dice, no debáis a nadie nada, sino al amaros los unos a los otros. Dice, porque el que ama al prójimo ha cumplido con la ley. Y después comienza a decir el apóstol Pablo allí, en Romanos 13, del 8 al 10, porque no adulterarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás. Y después dice, y cualquier otro mandamiento, o sea, los mandamientos que acababa de mencionar son los mandamientos de la ley, son los 10 mandamientos que aparecen en Éxodo capítulo 20. Y dice, después que él dice, y no adulterarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás. Después de eso él dice, y cualquier otro mandamiento. Esa frase de cualquier otro mandamiento está incluyendo necesariamente el día de reposo, el mandamiento del día de reposo, el guardar el día de reposo. Pero Pablo dice, y cualquier otro mandamiento. En esta sentencia se resume, amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor, dice la escritura, es allí. Por tanto, que el cumplir la ley de Dios se lleva a cabo
cuando de tu corazón, sinceramente y dispuesto a dar tu vida si es necesario, muestras el amor por el prójimo. Amas a tu prójimo como te amas a ti mismo. Dice Pablo allí que el cumplimiento de la ley es el amor al prójimo. Y ese amor hay que manifestarlo de todas las maneras posibles. ¿Ok? Con tal de que el prójimo pueda salvarse y pueda obtener la libertad que tú ya tienes en Cristo Jesús. Porque mientras la persona siga en pecado, es esclavo. Para poder llegar a ser libre, tú tienes que haber siendo libre ya, tú tienes que estar sintiendo en ti la necesidad de compartir esa libertad, siendo que tú sabes lo que es haber vivido en esclavitud. Entonces, si cualquier otro mandamiento, como dice Pablo ahí en Romanos 13, si esa frase indica que el amar al prójimo es el cumplimiento de la ley, y dice que cualquier otro mandamiento en esa sentencia se resume, esto quiere decir definitivamente que el día de reposo, ese que guardan los judíos y que están supuestos a guardar ellos, no tienen lo absoluto nada que ver con la iglesia. A la iglesia jamás, en el Nuevo Testamento hay unas menciones como las que les enseñé de Pablo entrando a la sinagoga con Sila y eso, que el hecho de que hayan entrado allí y que hayan entrado en día de reposo, esto simplemente fue una estrategia, porque lo que iban a hacer e hicieron en las veces que entraron allí, que la Biblia explica y habla de ello, fue a predicar el Evangelio de Cristo, a anunciar o a dejarles saber que el Mesías que estaban esperando era Cristo. Eso fue lo que ellos fueron a decirles y a anunciarles. Ellos no fueron a adorar, a guardar sábados como los judíos lo hacían, ni a guardar ese día y mantenerse caminando menos de la distancia que tenían que caminar, ni cocinando, ni dejando de cocinar. Ellos no fueron a hacer nada de eso. Ellos fueron a predicar el Evangelio de Jesucristo, a enseñarles y a decirle a los judíos que ese Mesías que ellos todavía seguían esperando, no había necesidad de seguirlo esperando porque era Cristo y ya había venido. Estaban enseñándoles esto. Y esas son las escrituras que usan esta gente para, como están mencionadas en el Nuevo Testamento, quieren hacerle, como vuelvo y repito, quieren hacer ver a la gente como menos inteligente que ellos, como que ellos son los que tienen la revelación. Y eso porque menciona la palabra reposo y día de reposo, ya significa que Pablo y Sila andaban guardando la ley, porque entraban a la sinagoga en día de reposo. Así es que no se dejen engañar que la iglesia no tiene nada que ver absolutamente con el día de reposo de los judíos. Repito, Deuteronomio 5:15, Dios les dice a Israel, acabando de sacarlos de Egipto, les dice: ustedes recuérdense que fueron esclavos en tierra de Egipto y que yo los saqué de allí con mano fuerte y brazo extendido. Y después dice claramente: por lo cual, por esa razón, por haberlos yo sacado de allí, por haber sido ustedes esclavos allí, es que ustedes van a guardar el día de reposo, para que se acuerden de la liberación que yo les traje y les di. Ustedes guardarán mis días de reposo por esa razón, por haber sido esclavos en Egipto y por haberlos yo sacado de ahí con mano fuerte y brazo extendido. Por lo cual ustedes, les dice él, guardarán mis días de reposo. O sea que esto es un mandamiento directo a Israel y se les da la razón por la cual tienen que guardar el día. ¿Ok? Se les da una razón para que cada día, cada uno de esos días celebraran y recordaran la liberación que el Señor les dio de Egipto. Así es que les agradezco el tiempo dispensado. Muy buenos días y Dios me les siga bendiciendo.